Bienvenidos a Nueva Argentina, análisis político desde nuestro interés nacional. Si no lo hiciste aún, suscríbete a este canal, activa la campanita para seguirnos y también podés seguirnos en redes sociales. También tenemos en este caso el canal de Telegram donde nos pueden seguir con todas las noticias. Le vamos a dejar el link en la descripción y también la del grupo de voluntarios por si se quieren sumar a aportar. Y esta vez nos involucraremos en el tema económico, como siempre desde la perspectiva del interés nacional. Primero respecto al acuerdo negociado por el gobierno de Fernández y luego sobre su futuro económico y post-pandémico. Para eso tenemos a Héctor Juliano que nos acompaña en este caso. Muchas gracias por estar, Héctor. Bueno, gracias Lucas y Alejandro por llamar. Sí, yo estoy a disposición de ustedes porque en realidad vivo estudiando estos temas. No son los únicos, pero son los que están más en la palestra hoy y que además son determinantes, porque el rol del problema de la deuda pública es condicionante de todo lo que ocurre en la Argentina en materia financiera, económica y política. Y ustedes me habrán escuchado más de una vez, lo vivo repitiendo hace años. Para mí el que no entiende esta centralidad del problema de la deuda, no entiende lo que está pasando en la Argentina. No entiende hasta qué punto las decisiones políticas están condicionadas por la dependencia financiera. Pero por eso estoy a disposición de ustedes. Sí. Bueno, muchas gracias. Héctor Juliano es licenciado en Administración y Finanzas y experto en deuda pública y externa. También es asesor del Foro Argentino de la Deuda Externa, del Foro Regional La Plata, Berizo y Ensenada también. Obviamente Héctor Juliano, a pesar de ser uno de los economistas más prestigiosos, no es consultado por los medios hegemónicos, dado su pensamiento sobre una economía al servicio del interés nacional y también sus oportunas denuncias sobre los fondos de Santa Cruz, el manejo espurio de la deuda y demás temas. Le hago la pregunta, Héctor, brevemente. Hace unos pocos días se firmó un acuerdo que ha festejado tanto desde Página 12 hasta Clarín y La Nación. Sintéticamente, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del acuerdo que se firmó? Bueno, el acuerdo que se anunció el 4 de agosto, en realidad todavía no lo conocemos en detalle. No, simplemente esto, a ver, respondiendo a tu pregunta. Todavía no conocemos el contenido de ese acuerdo. Se anunció que se había llegado a un acuerdo. Y el acuerdo es por un segmento de la deuda pública. Así que, si me permiten, lo pongo rápidamente en contexto. ¿Qué se está negociando y cuánto esto representa del total? Números gruesos. La Argentina debe 336.000 millones de dólares. Esta es la cifra oficial, solamente en cabeza del Estado Central, o sea, aquí no hay provincia, municipio, Banco Central, pelado en cabeza del Banco Central, la deuda pública oficial, me baso siempre en datos oficiales, ni siquiera en datos presuntos. Según datos oficiales, la deuda pública equivale a 336.000 millones de dólares. Digo equivale porque no toda la deuda está en dólares, pero sí el 80% de esa deuda está en moneda extranjera. Ahora bien, lo que se está negociando en Nueva York con los fondos buitre que han entrado y están negociando con el gobierno son 66.000 millones. Es decir, estamos negociando una quinta parte de la deuda total. Es importante señalarlo, ¿verdad? Porque con esto no se decide todo. Con esto decidimos sobre el 20% de la masa del universo de deuda que tiene la Argentina. ¿Quiénes son estos acreedores? En principio no los conocemos porque yo esto lo propuse públicamente al Ministerio de Economía y la idea mía es vieja. Cuando un deudor entra en cesación de pago, lo primero que hace es identificar a sus acreedores. Bueno, la Argentina no lo ha hecho. La Argentina no tiene un censo de acreedores a través del cual sepa cuánto debe a cada uno. Es decir, es como el caso, pongo siempre presente, el caso que estamos viviendo de Vicentín. Vicentín, podemos discutir acerca de si hubo fraude, no hubo fraude, qué estaba haciendo Vicentín. Estamos 3 días hablando de eso. Pero lo concreto es que Vicentín no pudo pagar y en diciembre del año pasado bajó la ventanilla,
dijo, sabe que tiene 2.600 acreedores, presentó el detalle de sus acreedores al juez, cuánto vence cuánto debe a cada uno, y suspendió los pagos, y eso le interrumpió el devengamiento de los intereses. Bueno, el gobierno Fernández no hizo eso, hizo lo contrario. Dijo que la Argentina estaba en virtual default. Bueno, la palabra virtual no sabemos, la palabra virtual significa potencial, eventual default, pero default está cuando se deja de pagar. La Argentina dejó de pagar una parte, siguió con otra, o sea, entró en el híbrido de decir es un default selectivo. Default selectivo es decir que te pago a vos, pero no le pago a Alejandro, o cosa por el estilo. Dentro de ese híbrido, ¿cuál fue el planteo de la Argentina? La Argentina no hizo un censo de acreedores, así que estrictamente hablando, amigos, no se sabe a quién le debe la Argentina. Hay voces cantantes como el fondo BlackRock, Templeton, todos, pero si vos me decís, quiero saber qué se le debe a BlackRock, cuánto se le debe, por qué se le debe, con qué bono, cuándo lo compró, todos esos datos son secretos. Y no son secretos solamente porque estos fondos buitres lo exigen. Son secretos porque el gobierno de Alberto Fernández, como hicieron todos los gobiernos anteriores, es cómplice de los acreedores y oculta su identificación. Porque no es lo mismo deberle a un acreedor que es tenedor original de un bono y desembolsó el 100% de ese bono, que, como ocurre ahora, han entrado fondos buitre que durante la crisis Macri del 2018 compraron esos bonos al 30% de su valor de cotización en bolsa, y ahora se lo exigen a la Argentina, como es lógico, al 100%. Ese es el negocio de los fondos buitre: comprar bonos basura cuando los bonos en el mercado valen poco, 30%, y reclamárselo al Estado al 100%, diciéndole o me pagás el 100% que firmaste, lo cual legalmente es válido para nuestra desgracia, pero es así, o me pagás ese 100% o hago juicio. Y como le pasó ya al gobierno kirchnerista, por jactarse de que podía evitarlo, le hicieron un agujero jurídico y financiero a la Argentina que nos salió el triple. Entonces, perdón si me fui un poco lejos, pero vos hablabas, tu pregunta era referida a qué debemos o cuánto debemos. Ventajas y desventajas. ¿Cómo? ¿Cuánto está en juego? Referida a las ventajas y desventajas del acuerdo, iba mi pregunta más o menos. Bueno, por eso, me fui un poco lejos, pero No, creo está que bien. hace la cuestión. Es decir, estamos Bien. negociando. Ahora bien, eh, este acuerdo se pacta con acreedores que no conocemos, pero que detentan unos 66 mil millones de dólares. Como el gobierno Fernández no declaró formalmente el default, lamentó que no tenía la plata para pagar, perfecto, los vencimientos le siguieron cayendo, pero a medida que siguieron cayendo, lo fue estirando, lo fue reperfilando. Y lo que no pudo reperfilar lo empezó a acumular. Y lo que es peor, los intereses devengados no se interrumpieron, porque cuando vos en una situación concursal decís yo deudor, sea una persona, una empresa o el Estado, la regla es la misma. Si un deudor no puede pagar y lo declara, blanquea su insolvencia, se interrumpe el devengamiento de los intereses. Si no, los intereses te siguen cayendo como un reloj de taxi. Es como el ejemplo que pongo siempre a todos. Es como vos querés renovar una tarjeta de crédito que no podés pagar. Y el banco dice, bueno, el banco es bueno, ¿viste? Te renegocia, total, te va a cobrar intereses sobre esa renegociación. Pero mientras tanto te cobra intereses. No, los intereses se interrumpen cuando hay negociación. En la Argentina no. Y desde diciembre hasta ahora se han acumulado más de 6 mil millones de dólares de intereses. Quiere decir que una deuda que Argentina empezó negociando en 66 mil millones, ahora ya llega a los 72 mil. ¿Me explico? Es decir, se ha ido incrementando. Entonces, claro, ¿cómo evaluar una oferta cuyos números todavía no se conocen, cuyas cifras han aumentado y cuyas
condiciones no se pueden comparar, porque ahora, con toda la Argentina y todo el mundo parado por la pandemia del coronavirus, no hay patrones de referencia. Ejemplo, para sintetizarlo, en toda negociación se juegan tres variables financieras: el monto, el plazo y la tasa de interés. El monto quiere decir cuánta quita le pido yo. Yo te debo a vos y entonces no puedo pagarte. Digo, bueno, refinanciemos, que generalmente es patear para adelante los compromisos, pero te pido una quita. Es decir, eso es el monto. ¿Cuánta quita pidió la Argentina? Prácticamente nada. Cuando empezó la primera de las 4 ofertas que se hicieron a los acreedores de Guzmán, la del 21 de abril, la Argentina pidió simplemente una quita del 5.4%. O sea, acreedores que habían comprado al 30% de su valor se encontraban con un deudor aquiescente que le decía: no señor, yo le pido un mínimo, hágame un descuento de un 5%. ¿Cuánto resultó hasta ahora? 1.9, menos del 2%. Esto quiere decir que prácticamente la Argentina no tiene quita. Cuando retire esos 66 mil millones, va a tener una quita de 1.230 millones nada más. O sea, en lugar de 66, 64.500. Sí, 64.500. Pero a eso le tiene que sumar los 6 mil millones que se corrieron de intereses. Por lo cual, la Argentina va a salir debiendo más de lo que debía al momento de entrar en la negociación. Ese es el primer punto, el monto. No le pedimos monto, es el ideal de un acreedor. Este deudor no me pide descuento. Segundo factor, el plazo. El gobierno pretendía en forma muy ilusoria empezar a pagar a partir de noviembre del año 2024. A ver, para un gobierno que se va en diciembre del 2024, decirle al acreedor: yo le empiezo a pagar cuando termina mi mandato, es un poco osado. Y los fondos buitres, que no son nene de pecho, son especialistas y son gángster internacional, porque no son caballeros, son prestamistas usureros que compraron título del país para estrangular las finanzas del país, no para facilitársela. Se lo rechazaron de plano y la impusieron que la Argentina empieza a pagar a partir de enero del año que viene, enero 2001. Aún así, los pagos, como la Argentina no tiene con qué hacerlo, los pagos son menores y son escalonados, pero son crecientes. De tal manera que la Argentina, desde enero del año que viene, que estamos a 5 meses, empieza a pagar intereses en forma creciente. Fíjate el grado de minuciosidad que tienen, que iban a empezar a vencer intereses semestrales a partir del 31 de marzo del año que viene, y el día 4, con otro apriete de tornillo, le exigieron que fuese a partir del 31 de enero. ¿Me explico? Este es el nivel de exacción que está sufriendo la Argentina. Y la Argentina había dicho: bueno, los 6 mil millones de dólares que acumulé de intereses, se los pago entregándole un bono al año 2030. Y le dijeron: no, al año 2030 no, al año 2029. Que es lo que aceptó la Argentina. Por eso digo que el 4 de agosto pasado, el martes de la semana pasada, fue una quinta oferta. Porque cuando vos presentás una última, el presidente y el ministro de Economía lloraron, que era la última oferta, que la Argentina no podía pagar más, que era inflexible, que no se podía hacer otra cosa. Cuando llegue el 4, resulta que era todo flexible. Es más, sin entrar, bueno, mucho en detalle, pero segunda condición de receso: los plazos empiezan a correr antes, pero la deuda se iba a refinanciar, se iba a reperfilar, es decir, se iban a patear los vencimientos, ya que la clave del acuerdo es el pateo de los vencimientos para adelante,
en los próximos 21, en principio van a ser 26 años, ahora son 21, pero los pagos se concentran en los 10 primeros años. Quiere decir que el fardo de los grandes y pesados vencimientos de capital empieza en el 2024, es después, inmediatamente después que este gobierno termina, y crecen rápidamente hasta el 2030. Esto quiere Sí decir, le voy a pedir yo un me poquito más. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo? Sí, le voy a pedir en otra, para que no se nos crucen las preguntas, ¿sí? Sí, un poquito más Sí, sintético, la otra pregunta era un poquito de, ¿cuál es la deuda total? ¿Sí? ¿Cuáles serían los planes a largo plazo que la Argentina debería plantearse para el reordenamiento geopolítico que se está manifestando? O sea, ¿cuál es la deuda total, en principio? bueno, la deuda total es, como dije al principio, 336 mil millones de dólares. Esa deuda está estratificada porque el 40% de la deuda es deuda intraestado, es decir, deuda que el Estado debe a otros organismos del Estado, fundamentalmente al Banco Central, al ANSES, la que maneja la plata de los jubilados, y a los grandes bancos oficiales. No es ningún negocio, porque significa que a los jubilados no le dan aumento porque tienen la plata colocada en deuda pública. Pero de todas maneras, un 40% de esa deuda estaría fuera de peligro, por así decirlo, porque la tienen organismos del Estado. Después, un 20% o más, ahora 23, 24, lo tienen organismos internacionales, que normalmente renuevan sistemáticamente los préstamos, es decir, BID, Banco Mundial, etcétera. Pero desde junio del año 2018, el gobierno Macri tomó un mega préstamo del Fondo Monetario Internacional por 57 mil millones de dólares, de los cuales el fondo le desembolsó 44 mil. Entonces ahora tenemos que los acreedores financieros internacionales oficiales, los organismos multilaterales de crédito, han pasado a ser relevantes y que el principal acreedor individual de la Argentina es el Fondo Monetario, a quien se le deben 44 mil millones por el desembolso de capital y 5 mil millones de dólares más por intereses que han corrido entre el 2018 y la fecha. Después, ahí viene, el resto se divide entre acreedores locales y extranjeros. A los acreedores extranjeros son estos que se está negociando, 66 mil millones de dólares en manos de acreedores privados extranjeros. Y paralelamente hay otros 42 mil de acreedores privados locales, deuda con jurisdicción local. La diferencia está en que, lógico, en los acreedores extranjeros están sujetos a legislación de otro país, fundamentalmente a la legislación del Estado de Nueva York, mientras que los 42 mil millones de deuda local son por lo menos deuda que se dirime, si hay pleito, en el plano local. Con una aclaración, que por eso los acreedores le hicieron un ajuste de manija y le obligaron al gobierno a que por ley del Congreso saque esta ley que está aprobando el Congreso de la Nación, ya tiene media sanción, por el cual se equiparan las condiciones entre los acreedores externos y los acreedores internos. Así que las reglas que ahora regirían son más desfavorables a la Argentina, porque entonces las mismas condiciones que yo estoy pactando afuera, las pacto adentro. Y eso ocurre porque hay un factor importantísimo. Los fondos buitres no están solamente fuera del país, están también adentro. Han entrado como bicicleta financiera, han entrado miles de millones de dólares, se convirtieron a pesos y o se mantuvieron en dólares y compraron deuda pública local, letras de tesorería en pesos, en dólares o en pesos indexados por tipo de cambio, es decir, deuda dolarizada. Esos mismos capitales entraron y se colocaron con deuda del Banco Central, que yo digo es la cara oculta de la moneda. El Banco Central tiene pasivos por el doble de sus reservas.
Las reservas del Banco Central son unos 43.000 millones y mientras la deuda a corto plazo, los pasivos a corto plazo del Banco Central son 97.000. Quiere decir que el Banco Central debe pagar por intereses diarios, más que el Tesoro. Porque el Banco Central, por las LELIQ y por los pases pasivos, paga de intereses unos 3.500 millones de pesos por día. Y el Tesoro paga 3.000. Para que ustedes se den cuenta la magnitud de la cifra. Claro. No sé si con esto te doy un panorama de cómo está planteado. Hay que agregar que todavía se le debe plata al Club de París, pero son unos 2.800 millones, pero el grueso de la deuda está constituida en bonos ley extranjera, bonos ley argentina, pero bonos en su mayoría, y en letras de tesorería, que son letras a corto plazo, que van desde los 60, 90 hasta los 200 días, o sea, deuda que te vence en un año. Por eso lo que hay que aclarar acá es que la deuda por capital del país no se paga un centavo, se refinancia, se hace rollover hasta el último centavo que vence. Es decir, te cambio bono viejo que vence por bono nuevo que te entrego. Porque el objetivo es patear para adelante las obligaciones. Todos los vemos han hecho lo mismo. ¿Sí? Tal cual, termina explotando, pareciera, tarde o temprano. O sea, se acerca cada vez más lo que nosotros llamamos el día después, o sea, donde comenzarán el desquicio económico de este y los anteriores gobiernos, ya sea potenciados por la pandemia. Hablamos en este aspecto de una inflación sí desenfrenada, desempleo, miseria, pobreza. Frente a esto, para, no digo llegar al optimismo, pero sí pensar un poco nosotros, ¿cuáles deberían ser en este aspecto las medidas aconsejables para el día después? Bueno, ahí discrepo con vos. Yo no sé, no estoy seguro que haya un día después, porque lo que estamos viendo, mucha gente piensa fundadamente en que estamos frente a un punto de inflexión donde el sistema financiero local e internacional está crujiendo. Y en consecuencia va a venir ese punto de inflexión donde el día después va a aparecer un mundo liberado de un capital financiero. Yo, por desgracia, no pienso así, pienso exactamente lo contrario. Pienso que el capital ojo financiero... que por día después hablo de lo que puede ser un estallido social, el desastre económico que se viene, que ya nos está tocando la puerta. Un cambio de condiciones. Bueno, por eso yo hice la primera reserva. No creo en esa variable, creo en la contraria, creo en un gatopardismo. Creo que el mismo sistema financiero internacional es lo suficientemente fuerte, omnímodo, para travestirse, ¿me explico? Para reformular. Lo que está haciendo es un reseteo, pero no un cambio de la estructura de poder. Ahora, si tu pregunta es distinta, si tu pregunta es decir, ¿qué pudiera hacerse en contra de esto como alternativa? Ahí es distinto. Aunque estamos hablando en medio utópicamente, pero yo digo que el primer paso que un país que somos conscientes que no tenemos el poder para luchar con capitales e intereses y lobbies que son más poderosos que la Argentina. Pero dentro del margen de maniobra que tenemos, hay elementos que pudiera hacer si hubiese un gobierno nacional que quiere pelear como la gente su posición. Y yo digo que es muy simple. La primera medida es blanquear el default, blanquear la insolvencia. Alguno tiene que salir y decir que el rey está desnudo. ¿Viste? Como la famosa fábula de que el rey está desnudo, pero no se lo puede decir. Entonces viene el enmascaramiento de la crisis. No, pero la Argentina es solvente. La Argentina tiene un circunstancial problema de liquidez. O sea, vos no tenés liquidez cuando decís, no tengo plata hoy, pero mañana cobro y te pago y saldo mi cuenta. En cambio, no tenés solvencia cuando ganás, qué sé yo, 20.000, 30.000 pesos y debes 3 millones de pesos. Bueno, la Argentina, a diferencia de todo lo que los economistas del establishment dicen, no tiene ni liquidez ni solvencia. Es decir, no tiene plata hoy ni la va a tener mañana. Y no tiene solvencia hoy ni la va a tener mañana.
Pero esto no es un desahogo mío, esto es una realidad objetiva. ¿Por qué? Porque hace 40 años que vivimos con esta trampa de endeudamiento perpetuo. Desde que el proceso militar en 1976 encara esta política de endeudamiento sin la más miserable capacidad de repago, transforma un sistema, no un hecho, lo transforma en un sistema. Claro. Un hecho aislado es algo que desaparece, es una deuda que vos te liberás. Un sistema es cuando vos estás en un mecanismo recurrente de endeudamiento perpetuo. Bono viejo que vence, te lo pago con bono nuevo. Y así sucesivamente. Y el país no paga un centavo de capital, porque si le paga uno es sacando la plata, colocando deuda en otro. Es decir, te pago a vos un pagaré con el pagaré que suscribí con él, para decirlo en términos simples. Pero esto que digo yo no es solamente una simplificación arbitraria mía, es una formulación académica, Ojo. Vos andá a ver lo que se dice en la Universidad de Itela, lo que dicen los principales referentes financieros del mundo. No, señores, no hay problema. Las deudas por capital no se pagan, se refinancian, porque como sobra capital financiero en el mundo, y el capital financiero quiere lucrar, entonces no hay problema. Mientras ustedes paguen la cuota de servidumbre de intereses, nosotros vivimos refinanciándole el capital. Esa es la lógica de la usura, lo que yo vivo diciendo hace años. La lógica de la usura, la lógica del usurero, no es que el país pague, que pueda pagar. Al revés, es que no pueda pagar nunca, porque de esa manera el país entra en la servidumbre de los intereses infinitos, de los intereses indefinidos. No sé si con esto respondí a la declaración. Ahora, Sí. si Sí. hubiese un gobierno que quisiera sacudirse este yugo o intentar sacudirse, la primera medida que se tomaría es simplemente blanquear el default. Blanquear el default, porque entonces los términos de negociación cambian. Yo me siento frente a un acreedor que no le estoy diciendo ficticiamente, como dice este gobierno y como dijeron todos los anteriores, señor, yo quiero pagar, yo quiero cumplir, yo quiero honrar mis obligaciones, yo tengo recursos, déjeme que aumente las exportaciones y le pago, etcétera. No, sería distinto decirle, no, mire, yo no puedo pagar, ni le voy a poder pagar mañana. Así que si aquí no replanteamos los términos de negociación, no pasa nada. Y segundo, cuando alguien entra en una situación concursal, lo primero que hace es revisar la legitimidad de las acreencias. Entonces, esa deuda tiene que entrar a ser auditada. Pongo el ejemplo de Vicentín. Ahora hay que ponerle el cascabel al gato. Ahora hay que auditar a quién le debe Vicentín, por qué le debe Vicentín, como en todo concurso, ¿verdad? Eso mismo no se hace en el Estado. La deuda no se audita, la deuda no se investiga. Es decir, habría que traer de las pestañas al señor Luis Caputo, que colocó deuda 100 años, a ver que justifique él cómo pensaba pagar esa deuda. Porque como un tipo firma una deuda a 100 años en nombre del país, ¿no?, que no la puede pagar ni esta generación ni la de nuestros bisnietos. Ojo eso. Y el tercer requisito es las responsabilidades. Este es un país donde hay delitos y no hay delincuentes. Entonces, ¿qué ocurre? Sí, han endeudado el país, han hecho un fraude, porque endeudar al Estado sin capacidad de repago es fraude. Es fraude porque es como una administración deshonesta, ¿verdad? Vos sos gerente de una empresa y endeudás a la empresa, el dueño te va a agarrar del cuello y te va a llevar a que des explicaciones. No, nuestra clase política es impune. ¿Por qué? Porque nuestra clase política es cómplice de los acreedores. Vos fíjate que para hablar se habla de cualquier cosa. Pero ¿dónde están los políticos, salvo algunos francotiradores aislados? ¿Dónde están los políticos que denuncian esto? No, al revés. El Congreso, que se supone la representatividad política de la ciudadanía, le firma cualquier cosa. Le firmó la Ley de Emergencia Pública 27541, que es un cheque en blanco para que el gobierno negocie cualquier cosa. ¿Cómo es este chiste? La Constitución dice expresamente que la deuda la tiene que arreglar el Congreso.
Y el Congreso, por ley, faltando a sus deberes constitucionales, dice lo contrario. No, señores, yo le delego todo al Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo que firme lo que quiera. Y así es lo que se está arreglando. Claro, Entonces, eso pasa también con el sistema impositivo. ¿cómo? Pasa también con el sistema impositivo. Eh, que quería Eh, justamente hacer una pregunta. En base a que Argentina está actualmente en la peor crisis de su historia, por lo que se dice y por lo que se percibe también, corremos riesgo de desaparecer como nación, lisa y llanamente. Y no solo por las altas tasas de desempleo que se vendrán, los excesivos impuestos, sino que hasta vemos posible la venta inclusive de territorio y recursos. Es decir, no es casualidad que hace pocos días en La Rioja hubo una polémica por la venta de una reserva y los pueblos por más de 91 millones de dólares. Que vaya a saber quién lo ve y para qué se usa. Frente a sí. esto, nosotros hemos planteado la necesidad de dejar dogmas y egos de lado, los distintos referentes, para generar un frente que pueda confrontar a la socialdemocracia y a todas sus políticas y también a sus referentes. Planteamos 3 puntos de acuerdo mínimos que creemos indispensables. Primero, la reconstrucción del Estado-Nación. En segundo lugar, la defensa de la vida, la libertad, la propiedad privada y el cumplimiento de las garantías constitucionales. Y en tercer lugar, sentar las bases para consensuar un proyecto nacional. Aquí hablamos de un consenso entre la clase dirigente y no un grupo o un frente político meramente. ¿Está de acuerdo con estos puntos? ¿Cree necesario enfrentar de manera urgente la socialdemocracia, o sea, la casta política, antes de que sea tarde? Sí, es un tema muy amplio que daría para mucho, pero con respecto a estos lineamientos sí, lo suscribo. El tema es cómo instrumentarlo, cómo implementarlo, porque estamos, no digo soñando, pero estamos años luz de que haya una clase política conformada para esto. Yo digo que por razones generacionales, ustedes que son más jóvenes son los que tienen la responsabilidad de organizarse para hacerlo bajo estos lineamientos que suscribo desde ya, pero con algunas aclaraciones a ver importantísimas. Primero, creo que todos tenemos en claro esto. El mundo, y por lo menos el mundo occidental dentro del cual estamos nosotros, se maneja a través de una falsa antinomia, de que existe una polaridad contraria entre neoliberalismo y socialdemocracia, cuando en realidad son dos caras de una misma moneda, ¿no? Como lo explicó muchas veces Adrián Salvucci, que creo que ustedes conocen, bueno, yo soy amigo de él y hace mucho lo he planteado. Dice, el neoliberalismo y la socialdemocracia trabajan como la bicicleta. Uno pedalea por derecha, otro pedalea por izquierda, pero los dos cierran, ¿no? Es lo que está ocurriendo ahora. El gobierno Macri vino a gobernar con deuda. Dejó un cúmulo de deuda que en 2 años aumentó la deuda a 86 mil millones de dólares, que fue más de eso, ¿no? Y ahora viene un gobierno socialdemócrata, porque el kirchnerismo no es peronismo, es socialdemocracia, ¿no? Y el mismo presidente Alberto Fernández lo dice, ni siquiera él trata de ser peronista, su referente es Alfonsín, un adherente a la Internacional Socialdemócrata, así que no hay duda, es decir, yo generalmente no toco el tema político, pero como encuadramiento cabe, ¿verdad? Desenmascarar esto. Y entonces viene un gobierno, Alberto Fernández, que se lamenta de la herencia recibida, como todos los gobiernos hace 40 años se lamentan de la pesada herencia recibida, pero todos la aceptan y la dejan más aumentada que la anterior. Y Alberto Fernández está haciendo lo mismo. Su única finalidad es patear para adelante compromisos. Y esta es la lógica de la deuda perpetua. Yo estoy reperfilando deuda que el día de mañana la tiene que bancar otro. Del acuerdo, que era la primera pregunta que me hacían, del acuerdo surge que entre el 2024, 2025 y el 2028, 2030 se concentran la mayoría de los vencimientos de lo que se está repactando ahora. Y atrás hay que sentarse a negociar la deuda con el fondo por 49 mil millones de dólares más, y simultáneamente hay que arreglar la deuda con los acreedores locales por otros 42 mil millones de dólares más, amén del resto de la deuda que simultáneamente existe.
No digo que estamos en el peor de los mundos, pero le estamos ahí nomás. Es más, ningún otro país tiene una situación crítica como la Argentina, porque la Argentina ya venía de una quiebra de deuda de arrastre antes que estallase la pandemia del coronavirus. Y lo que está arruinando la economía argentina, digámoslo claramente, no es la pandemia del coronavirus, cuya incidencia es mínima en relación a la salud de la población. Lo que está arruinando la economía es la política de cuarentena, parando la economía con la excusa del coronavirus. Entonces, ¿qué ocurre? Se provoca recesión. Y a la vez que se provoca recesión con desempleo, caída de salarios reales, baja del consumo, etcétera, el Estado entra en crisis porque gasta más por gastos sociales y sanitarios y recauda menos. ¿Qué quiere decir esto? Que el déficit fiscal está creciendo en forma inmanejable. ¿Y con qué se va a cubrir ese déficit fiscal? Con más endeudamiento público. Por Sí, tengo eso, entendido que está más elevado que en la época de Alfonsín, inclusive. no, eso desde ya, bajo todas luces, la deuda en época Alfonsín terminó en 62 mil millones, ahora estamos en 336. No, No, me la deuda refiero es al déficit fiscal, sí, sí. una, como en dólares de la constantes, no, no dólares indexados. Por eso, si quieren, yo les redondeo el concepto central. El concepto central es uno. Muy bien, supongamos que este acuerdo incumplible, que está hecho para patearle el fardo al siguiente, para que el siguiente haga otro canje, por eso vamos de megacanje en megacanje, es decir, cerramos hoy un megacanje para patearle el fardo para que un gobierno futuro haga otro megacanje y así sucesivamente, como ya han ocurrido 5 o 6 desde los 40 años. Y en ese momento crítico, se da la trampa de decir, bueno, pero ¿en qué ganamos nosotros? Es decir, ¿cuál va a ser el premio de semejante sacrificio? Bueno, el premio de semejante sacrificio es que la Argentina, cuando firme el acuerdo con estos fondos buitre, va a tener como premio poder volver al mercado internacional de capitales para colocar más endeudamiento. O sea, el premio de este endeudamiento va a ser precisamente más endeudamiento. ¿Qué Esta es futuro la, ves la gran finalmente? paradoja, la gran burla. ¿Cómo? Recuerdo que usted había contestado que se venía baja de sueldos, desempleo y demás. O sea, ¿qué futuro ve lo que se viene ya, lo que estamos, digamos? Mirá, la baja de sueldos es una realidad. Los sueldos han bajado en términos reales porque carcomidos por la inflación y en términos nominales porque la propia CGT acepta que los sueldos bajen 25-30%. Las jubilaciones reales han bajado por inflación y las jubilaciones nominales han bajado porque este gobierno retrasa la movilidad jubilatoria, con lo cual los acreedores, eh, lo- los, eh, los jubilados ganan menos. Los planes sociales se han licuado por las devaluaciones del peso. Y además la recesión económica ha forzado a una recesión del mercado, mientras que la inflación no bajó. Estamos dentro del esquema más perverso, que es lo que se llama estanflación, es decir, estancamiento, recesión con inflación. Este es el panorama que estamos en la Argentina y todo eso motivado por una constante central, lo que se oculta. El principal problema de la Argentina no es económico, es financiero. Es la finanza que a través del sistema de la deuda estrangula la economía física o real. Y mientras mantengamos esta dependencia, donde la economía real, positiva, queda presa, queda condicionada a la economía financiera, no veo solución posible. Esa es la deuda como instrumento de dominio. Esa es la deuda que nos lleva a otra categoría de concesiones. Las concesiones de tipo empresas, recursos, patrimonio y eventualmente territorio.
Yo siempre discrepaba con Adrián Salvucci, diciendo, no creo que una concesión de territorio sea formal, pero sí la concesión de los recursos naturales. Porque la primera gran privatización, la ola de privatizaciones del 90, fue captando las empresas del Estado. Pero ahora viene una segunda ola de privatizaciones que, aparte de las empresas remanentes del Estado, avanza sobre la privatización de los recursos naturales, que es una forma indirecta de privatización del territorio. Por eso se pacta con respecto a las cuotas de exportación que la Argentina tendría que suscribir con los países acreedores. No sé, Claro, hasta que acá. sería mucho más evidente. Sí, Claro que Clarísimo, sería Héctor, clarísimo. clarísimo, Héctor, sí, sería mucho más evidente si lo hicieran simplemente por el territorio. Le agradecemos bueno, mucho por haber estado en no, este podcast, realmente ha sido un placer enorme. Es un tema muy importante el de la deuda porque es lo que, como usted bien dijo, nos ha anclado 40 años de no tener un proyecto de nación, de no tener una política soberana. Así que bueno, le agradecemos mucho y lo esperamos quizá para próximos podcasts para hablar más de este tema y profundizar. bueno, yo recíprocamente les agradezco a ustedes la entrevista, estoy a disposición, nos mantenemos en contacto y espero haberles sido útil o claro, por lo menos en Muy la útil, parte muy que útil. hemos tratado nosotros. Ok, los Muy bien. saludo entonces, Un fuerte abrazo, gracias. Héctor. Esté muy bien. Chao, Un fuerte abrazo, Héctor. Nos vemos. chao, chao, chao. Hasta luego. Si querés ayudarnos a seguir generando sentido común, entra al link de Patreon que te vamos a dejar en la descripción. Con tu donativo, por mínimo que sea, estás ayudando a que pueda existir una alternativa desde el nuevo nacionalismo, para que Argentina y América en su conjunto pueda despertar y ser una potencia.